afina tu guitarra y la cejilla al 3. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy vamos a ver una cosa que me han pedido, que es la intro de Pájaros de Barro. Acuérdate, si te gustan mis vídeos, de compartirlo, de darle like, de comentármelo, que eso me ayuda muchísimo. No te olvides de suscribirte al canal, y si queréis un pasito más allá y ayudar más al canal, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes iré subiendo vídeos exclusivos de acompañamiento al cante. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y ¡vamos allá! Hoy es un vídeo, bueno, bastante rápido porque es muy facilito, ¿de acuerdo? Acordarse que lo he hecho a dos velocidades. Uno más o menos a velocidad normal y el otro mucho más lento para que podáis practicar conmigo. Si queréis que suba también el tutorial de los acordes de la canción, ponérmelo en los comentarios que os leo. Bueno, vamos a empezar con la intro. Empezamos con un 0 en la cuarta y ponemos un 2 en la tercera. ¿De acuerdo? Entonces otra vez 0 en la cuarta, 2 en la tercera y otra vez 0 en la cuarta con 2 en la tercera. El primer 0 dura mucho más tiempo que los demás, fijarse bien. ¿Vale? Y después ya los dos son los que están más marcados, ¿de acuerdo? Entonces, ahora un 0 en la tercera ligado al 2 en la tercera. Otra vez 0 en la cuarta, 2 en la tercera, otra vez 0 en la cuarta, otra vez 2 en la tercera, y ahora 0 en la cuarta con un 0 en la tercera. Lo voy a hacer hasta ahí. Fijarse que después del ligado del 0-2, el 0 en la cuarta dura mucho más tiempo, ¿de acuerdo? Fijarse muy bien en el ritmo, porque si no, no lo metemos a compás. Y ahora vendría otra vez 0 en la tercera con un ligado al 2 en la tercera. Ahora 0 en la cuarta y se repite el 0 en la cuarta y el 0 en la tercera. Y ahora 0 en la cuarta y 0-2 en la tercera. Lo hago desde el principio despacito. Y ahora viene todo en la tercera cuerda, 0 ligado al 2, un 2 ligado al 3 y un 3 ligado al 2. Sería esto. Vale, yo lo utilizo con el mismo dedo, ¿de acuerdo? Para no complicarme. Pero lo puedo utilizar con el dedo 3, el ligado del 2 al 3. Sería esto. Vale, como queráis. Ahora, 3, 2, 0 ligado en la tercera cuerda. Todo ligado, ¿eh? Del 3 al 2 y al 0. Y del tirón pisamos el 2 en la tercera. ¿Vale? Sería esto. Y ya 0 en la tercera ligado al 2 y empezamos como el principio. Y el primer acorde que da es un re menor. ¿Vale? Que es un 2 en la tercera, un 3 en la segunda y un 1 en la primera, desde la cuarta. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo, que lo puedas sacar perfectamente y acordarse que si queréis los acordes de la canción me lo ponéis en los comentarios para hacer un tutorial del acompañamiento. Acordarse de suscribirse al canal, de darle like, de comentarme, que eso me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias por ver mi canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!